7 creencias que te autodestruyen y bloquean tu fortuna. Carl Jung Dice. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al perseguir tu sueño de riqueza, solo para descubrir que una mano invisible te empuja de vuelta al punto de partida? Es como si algo en tu interior te susurrara que no mereces nada más que migajas de abundancia. Este oscuro susurro es la primera de 7 creencias autodestructivas que, según Carl Jung, están enterradas en las sombras de nuestra psique, alimentando un ciclo silencioso de escasez y autoculpa, que ningún saldo bancario puede romper. Ahora imagina que cada pensamiento de prosperidad que albergas en tu mente es interrumpido por una barrera interna, una fuerza joven y primitiva que rechaza la idea de tener derecho a todo. Te dicen que el dinero es sucio, que el éxito corrompe el alma, que la ambición es pecado. Estas son las trampas que te tiende tu propia mente, indicadores letales de duda que Jung identificó como complejos. Archetype. Y si te dijera que, al ignorar estos susurros, estás perdiendo la llave que abre la bóveda de tu fortuna personal, no dejes pasar ni un segundo más sin reconocer que cada creencia limitante fue plantada como una semilla venenosa en un terreno fértil de inseguridad. Cada revelación oculta en este viaje te servirá como pista para desmantelar el rompecabezas de la escasez. Pasar por alto una sola revelación es rechazar la invitación a una transformación profunda. Prepárate en las próximas escenas. Desenterraremos miedos ancestrales, revelaremos secretos inconscientes y, finalmente, liberaremos el flujo de abundancia que siempre ha sido tuyo por derecho. Sientes, en lo más profundo, el peso de una voz interior que critica cada paso audaz hacia la prosperidad. Es como caminar por un pasillo de espejos, donde cada reflejo distorsiona tu capacidad de soñar. Aquí es donde nacen creencias autodestructivas, raíces invisibles que atrapan el deseo de abundancia hasta sofocarlo. Imagina una llama vacilante, alimentada por promesas de éxito, que se mantiene viva solo para ser extinguida por un soplo de culpa o miedo. Este soplo, heredado de historias familiares y tabúes sociales, recorre tus nervios como una serpiente, fría, susurrando versiones distorsionadas de quién eres y qué mereces. ¿Por qué? Entonces, cuando intentas encender tu propia luz, esta flaquea, eclipsada por ecos de rechazo. En el silencio de estas reflexiones, escuchas preguntas que no te atreves a formular en voz alta. ¿Y si fracaso? ¿Y si pervierto mi esencia en mi búsqueda de riqueza? ¿Y si todo esto es solo un cuento de hadas escrito por corazones codiciosos? Estas preguntas retumban en las grietas de tu inconsciente, erosionando la creencia de que puedes transformar tu realidad ancada. Y sí, es una trampa tendida para interrumpir la corriente eléctrica de la ambición. Y, al mismo tiempo, cada pregunta evoca una promesa de despertar, porque reconocer la duda es dar el primer paso para trascender su alcance. ¿Has notado alguna vez cómo, al vislumbrar una oportunidad real, tu cuerpo reacciona antes que tu mente? Una opresión en el pecho, un escalofrío en el estómago, casi una advertencia biológica. Cuidado, aquí yace lo desconocido. Esta advertencia, Salzburgo para tu alma, es a la vez un villano y una guía. Revela que tus defensas más fundamentales se erigen para protegerte de posibles heridas. Pero, después de todo, ¿quién acumula estas cicatrices y las usa como prueba de que no estás listo? ¿Quién regula el ritmo de tu sueño como si fuera un siniestro director de orquesta, dirigiendo una sinfonía de limitaciones? ¿Y si te dijera que en este mismo mecanismo protector reside la clave de tu liberación? Que al afrontar la incomodidad, sintiendo el peso de la duda como una mano que te sostiene, ¿puedes romper el muro silencioso que separa la sombra de la luz? Ahí es donde comienza el verdadero viaje, no avanzando sobre la duda, sino sumergiéndote en ella, permitiendo que se revele en sus raíces más profundas. Porque solo exponiendo estas raíces a la luz consciente, puedes disolver los nudos que estrangulan tu deseo de prosperar. En cada momento de inquietud, deja entonces de ser un obstáculo y se convierte en una pista. Cada meditación sobre el miedo, un mapa para encontrar el tesoro oculto en el laberinto de la mente. ¿Estás listo para cruzar la frontera entre lo que te han enseñado a temer y lo que tu alma sabe que merece? ¿Alguna vez has sentido el lento pulso de un tambor antiguo retumbando en tu pecho, llamándote a revivir heridas tan antiguas que ni siquiera imaginas que marcaron tu historia? Es en este ritmo primitivo donde reside la segunda creencia, a la idea de que la ambición es una traición a uno mismo. Cuando la sed de abundancia crece, algo en tu interior recuerda promesas incumplidas, pasos en falso y miradas de desaprobación que resuenan como fantasmas. Y entonces, una pregunta regresa como un anzuelo afilado. ¿Me estoy traicionando al buscar más de lo que me ofrecieron? Esta pregunta fría y cortante tiende un velo de culpa sobre tus sueños, impidiendo que la luz de la esperanza penetre incluso en la oscuridad más profunda.
Imagina cada golpe del tambor como una advertencia de un guardián invisible. Para castigar cualquier intento de liberación, notas la opresión en el pecho incluso antes de que tu mente procese el miedo. Es una advertencia silenciosa de que tu alma teme cambiar. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de retirarte, permitieras que el tambor se convirtiera en parte de tu sinfonía interior? Y si cada martilleo rítmico sonara como una invitación a bailar con tus propias sombras, transformando la acusación en impulso, la prisión en propulsión, cuando aceptamos la incomodidad en lugar de combatirla, el terreno del miedo se convierte en un campo de preparación. Descubres que todo lo que creías un límite es en realidad un punto de partida. Las cadenas mentales que te frenaban pierden su rigidez al contacto con la conciencia. El guardián invisible se revela como un aliado, designado para proteger tu verdadero potencial. El espejo ya no distorsiona tu imagen, sino que refleja la fuerza que surge al enfrentar lo que nos asusta, y entonces surge una segunda pregunta, susurrada por la brisa del autoconocimiento. ¿Cómo puedo usar esta tensión interna como trampolín para mi despertar financiero? No es producto de fórmulas mágicas, sino de un encuentro honesto con la propia oscuridad, donde cada sombra revela un fragmento de poder olvidado. Te das cuenta de que el miedo a traicionarte es, al mismo tiempo, el indicador más fiel del camino a Mayo R resistencia. Mayo R posibilidad de crecimiento a medida que esta verdad se arraiga. Sientes una ligera grieta en el muro del autosabotaje, la pequeña grieta por donde comienza a filtrarse la luz del nuevo paradigma. Es un atisbo de libertad que arrulla tu corazón, una promesa susurrada de que el camino anque oscuro conduce a terreno fértil para el logro. El siguiente toque del tambor. Entonces, ya no te asustan, te convoca. ¿Has notado alguna vez cómo cada paso hacia la ambición despierta el eco de ojos invisibles que parecen juzgar cada uno de tus movimientos? Esta es la tercera creencia autosaboteadora que cobra forma en el miedo al juicio social. Esa sombra que te susurra que tu búsqueda de riqueza será vista como egoísmo o vanidad. Cuando te atreves a soñar en grande, algo en tu interior te presenta un espejo distorsionado donde tu imagen se fragmenta en 1000 fragmentos de inseguridad, cada uno con el peso de críticas pasadas y expectativas de otros que nunca fueron tuyas. Y entonces surge la pregunta silenciosa: ¿qué pensarán de mí si tengo éxito? Este miedo, sinuoso, está arraigado en el lenguaje corporal, a la opresión en el estómago antes de compartir una idea, el rubor que se percibe al hablar al mencionar tus proyectos. Pero, ¿y si este rubor fuera, en realidad, el destello de una valentía primitiva, advirtiéndote de que estás a punto de romper una barrera invisible? El dolor de ocultar ambiciones para evitar la mirada ajena es una carga tan antigua como la propia convivencia humana, pero también es la puerta de entrada a una nueva forma de libertad emocional, al reconocer que el juicio existe pero no debería dictar el ritmo de tus pasos. Imagina un escenario sin público. En cada acto que interpretas, cada sueño que vocalizas, resuena en el vacío. En este vacío, recuperas el poder original de la creación, libre de críticas y modelos predefinidos. Esta libertad, aunque aterradora, te brinda un profundo alivio, porque descubres que la única visión verdaderamente importante es la que proyectas sobre ti mismo. Pregúntate, ¿qué valor le atribuyo a la opinión de los demás en comparación con la urgencia de mi propio deseo? Esta pregunta abre grietas en la estructura del miedo, permitiendo que aparezcan ventanas por donde se filtra la luz de la autoconfianza cuando decides honrar tus ambiciones incluso en silencio. Sin aplausos ni aprobación. Se produce una sutil transformación. El eco del juicio pierde intensidad y tu pulso interior cobra fuerza. Te das cuenta de que toda crítica externa es solo ruido, y que la melodía más poderosa es tu propia convicción, afinada por la valentía de atreverte. Sin embargo, este sonido original solo se revela cuando aceptas mirarte en el espejo y ver, sin filtros, el potencial que siempre ha habitado en tu sombra. ¿Y si ese potencial es mayor de lo que imaginas? Y sí, al abrazar tu deseo de prosperidad sin temor a quienes discrepan, rompes las cadenas que atan tu impulso creativo. Clave no está en silenciar el mundo exterior, sino en amplificar la voz interior que te invita a bailar por encima del miedo. ¿Has notado alguna vez cómo, tras cada duda a la hora de invertir en ti mismo, se esconde una maraña de historias no contadas que gritan sin hacer ruido? Aquí es donde se concreta el mecanismo del autosabotaje, aun cuando tus sueños se topan con una serie de señales sutiles: la llamada no de vuelta, el correo electrónico que queda en borrador, la invitación silenciosa por miedo al fracaso, e interpretas estos pequeños fracasos como prueba irrefutable de que no estás listo. En lugar de ver estos mensajes internos como advertencias que hay que investigar, los aceptas como verdades absolutas, permitiendo que la inercia del miedo, creada por la sombra, dicte el ritmo de tus días. Pero, ¿qué pasaría si reconocieras, en cada silencio,
no un rechazo inevitable, sino una invitación velada a ver las cosas de otra manera. Es como si tu subconsciente fuera un laberinto equipado con sensores capaces de detectar cualquier paso en falso, desmantelando trampas invisibles. Antes de que te des cuenta, cada vez que te preparas para ascender un peldaño en la escalera de la prosperidad, caes en una de estas grietas en pequeñas fisuras emocionales que poco a poco se convierten en abismos de autocrítica. Te detienes, respiras hondo, y te pregunta, ¿es esta oportunidad realmente para mí? ¿O me estoy engañando con promesas que me vendieron como seductoras? Esta segunda mirada, cargada de desconfianza, interrumpe el flujo natural de la acción, congelando tu impulso creativo justo cuando podría cobrar impulso. ¿Qué pasaría si te dijera que esta interrupción es en realidad un mecanismo de supervivencia que ha cumplido su propósito durante milenios, pero que hoy te atrapa en una red de incertidumbre? ¿Qué pasaría si observaras este laberinto interno y descubrieras que todos los caminos conducen a un punto central, el miedo a validar tu propio potencial? Cada trampa, cada aliento contenido, toda esta coreografía emocional apunta a un único nudo que necesita ser desatado, a la creencia de que no mereces acceso ilimitado a tu propia grandeza anal. Identificar esta trampa como el verdadero problema, y no como el resultado superficial de la falta de oportunidades o de personas en tu contra. Das el primer paso para desmantelar el teatro interno que alimenta la escasez. Aquí es donde la transformación se hace posible. A reconocer que cada señal de alerta es una pista para descubrir en qué creencia sigues invirtiendo energía, incluso sin darte cuenta. Y entonces, la pregunta que resuena en lo más profundo de tu ser surge sin estridencias: ¿estoy listo para desenmascarar las conspiraciones invisibles que me impiden avanzar? ¿Alguna vez has sentido, casi imperceptiblemente, una sombra agitándose en tu interior cuando la idea de prosperidad empieza a tomar forma en tu mente? Es el principio junguiano de la sombra, trabajando entre bastidores, sacando a la superficie todo lo que hemos reprimido a miedos, deseos ocultos, recuerdos de escasez que creíamos haber dejado atrás. Esta figura arquetípica no es un villano aislado, sino el guardián de nuestros tesoros interiores, construyendo muros para que el brillo de la riqueza no opaque viejas heridas emocionales. Cada vez que idealizas una vida de abundancia, la sombra susurra historias de fracaso, recordándote momentos en que la ambición te costó lágrimas y soledad, como si perseverar fuera una traición a tu propia historia. Sin embargo, Jung nos enseña que reconocer esta sombra es el primer paso hacia la integración, porque lo que negamos cobra poder y mantiene nuestra energía atrapada en bucles de repetición. Imagina mirar este espectro interior como un espejo fractal. Al contemplar sus contornos sombríos, descubres que cada matiz de resistencia lleva consigo un fragmento de luz desperdiciada. La pregunta que surge, entonces, resuena como una invitación. ¿Qué tal si acepto mi miedo a prosperar como parte de mi ser, en lugar de intentar borrarlo? Al permitir que la sombra se revele sin juzgar, desarma sus trampas, transformando la energía que me bloquea en un impulso creativo. Este proceso no ocurre en una tregua, sino en una danza vibrante entre la luz y la oscuridad. Cada vez que te permite sentir el peso de la duda, estás desmantelando la estructura de creencias limitantes, abriendo brechas por donde puede fluir la energía de la abundancia. Y cuando la sombra encuentra refugio, se disuelve en transparencia, revelando talentos ocultos, coraje olvidado y pasiones silenciadas. La riqueza entonces deja de ser un concepto distante y se convierte en una extensión natural de tu ser. Intégrala. Al profundizar en este principio, te das cuenta de que la verdadera riqueza no reside solo en las cifras o las posesiones, sino en la plenitud de la conciencia que abarca todas sus facetas. La pregunta que ahora late en tu interior es: ¿estoy dispuesto a navegar por las oscuras aguas de mi alma para recuperar el poder que siempre me ha pertenecido? Al responder a este llamado, sientas las bases para una transformación profunda, donde la sombra y la luz se entrelazan para construir un camino de auténtica prosperidad. ¿Alguna vez has sentido como si una marea silenciosa y poderosa inundara tus pensamientos, deshaciendo viejos patrones de escasez con su fuerza irresistible? Aquí es donde se revela el sexto bloque, el punto en el que todo aprendizaje convierte la tensión en resolución, y cada fragmento de duda armoniza con la melodía de la transformación. Tras navegar por los laberintos del miedo, confrontar a los guardianes internos y abrazar a la sombra como aliada, llega un momento de ruptura repentina, no violenta, sino profunda, en el que la vieja percepción de indignidad se desvanece como la niebla ante el primer rayo de sol. Te das cuenta, con una claridad sin precedentes, de que cada creencia autodestructiva sirvió, lamentablemente, como un escudo. Ahora, ese escudo se convierte en un puente hacia niveles de abundancia aún inexplorados. En ese momento, tu cuerpo y tu mente reconocen un nuevo ritmo. Ya no es el ritmo frenético del miedo,
sino la serena cadencia de la confianza que brota de la integración plena. Es un bucle emocional en el que la sombra y la luz danzan en sincronía, creando un círculo virtuoso de autoafirmación. Cada vez que la incertidumbre intenta regresar, la recibes como una llamada de atención, sin permitir que interrumpa tu flujo. Después de todo, las tormentas revelan territorios fértiles y, en el silencio posterior a la turbulencia, florecen ideas, oportunidades y una valentía visceral que antes permanecía oculta. Pregúntate, ¿cómo puedo mantener viva esta llama interior, incluso cuando el viento en contra amenaza con apagarla? Esta pregunta no se resuelve con técnicas superficiales, sino con un compromiso inquebrantable de honrar cada parte de ti mismo, incluyendo a aquellos que has considerado indignos. Es en el reconocimiento amoroso de estas partes disociadas que se revela la base de la verdadera prosperidad. Una basada, no en las ganancias externas, sino en la certeza interior de que eres completo, pleno e infinitamente capaz. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de que te enfrentas a un nuevo paradigma. A la riqueza ya no es un destino lejano, sino un estado de ser. Cada acción que emprendes, cada decisión audaz que tomas, late con la energía de ese profundo despertar psicológico. Las viejas creencias que una vez tuvieron tanto poder, ahora son solo ecos lejanos en un vasto valle de potencial. Miras tu propio reflejo, ves no solo al individuo que siempre has sido, sino al arquitecto consciente de tu propia riqueza ahora. Tras restablecer esta alianza interior, la pregunta que resuena en tu interior es más clara que nunca. ¿Hasta dónde puedo expandir esta nueva conciencia de pertenencia a la abundancia? Al sentir el pulso vibrante de esta pregunta, te preparas para la etapa final, a la conclusión narrativa, que unirá todos los extremos del viaje y plantará la semilla del siguiente acto, el que ocurrirá en el silencio entre respiraciones, donde la transformación se transforma en vida. Cuando el eco final de este viaje se acalla, solo queda un tono en el de una conciencia elevada, que resuena en lo más profundo del alma. Cada símbolo entrelazado, el tambor ancestral, la sombra abrazada, el espejo fractal que refleja nuestros deseos ocultos, converge en un susurro interior que se niega a ser olvidado. No es un punto, sino una coma suspendida en la historia de quienes se atrevieron a despertar. El silencio que sigue contiene capas de significado, listas para florecer en el momento más inesperado. Como flores nocturnas que revelan su belleza oculta, esta conclusión no termina, pero enciende una antorcha viva en tu pecho. Te llama a darte cuenta de que todo lo expuesto ahora vive en cada célula de tu ser, latiendo como semillas de transformación. Siente el calor de la inquietud que se ha convertido en propósito, y deja que las preguntas que han surgido resuenen en cada decisión diaria. Visualízate ante un horizonte interior iluminado por una luz renovada, capaz de revelar territorios emocionales previamente inexplorados. Permítete llevar contigo la certeza de que la verdadera riqueza nace de la profunda integración entre la sombra y la luz, y que esta integración es el camino hacia una prosperidad que trasciende lo material. Cuando esta inquietud se convierte en una llama viva, nace un gesto simple e inevitable en compartir este despertar con quienes te acompañan. Disfruta del video como si reconocieras tu propia voz en medio del caos. Comenta revelando tu descubrimiento para que otro corazón despierte junto al tuyo. Comparte esta invitación más allá de la pantalla y suscríbete para seguir explorando estas verdades ocultas. Este acto no es solo un clic, sino un pacto silencioso de quienes deciden escribir una nueva historia de auténtica abundancia. El siguiente paso está en tus manos. Solo tienes que elegir alzar la antorcha e iluminar tu propio camino.